Gracias a Dios por todo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre y te damos a ti la honra y la gloria. Te agradecemos por tus bondades, por tus misericordias, porque siempre, mi Dios, estás al tanto de nosotros y nos ayudas en todo. Y una manera en la cual tú nos ayudas es cuando nos muestras, Señor, lo que tu palabra nos dice. Pedimos, Señor, en esta hora tu bendición, pedimos tu permiso, pedimos, Señor, tu aprobación, tu respaldo. Necesitamos aprender de ti, Señor, cada vez más. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, si no se han saludado, por favor, dense un saludito, una sonrisa, un abrazo, si ustedes quieren. Gracias a Dios. El texto que aprendimos hoy en la escuela dominical para mí fue de mucha bendición. Isaías 26:3. Usted se lo sabe. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Es un texto muy hermoso y concuerda muy bien con lo que acabamos de leer. San Mateo, capítulo 16, cuando hablamos acerca de la confesión de Pedro. Y es que Pedro dice, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una respuesta a la pregunta que Jesús hizo, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro contesta de esta manera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo se agradó mucho de esta respuesta de Pedro, porque esa respuesta de reconocer a Jesucristo como el Señor, como el Hijo de Dios, como el Mesías, no puede provenir de ningún lado, de ninguna persona. Por eso dice, ni de carne ni de sangre. No puede provenir de ninguna persona, sino solamente de Dios. Cuando una persona reconoce, amados hermanos, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, cuando una persona lo reconoce, el Señor Jesucristo dice: eso que estás diciendo quiere decir o da a conocer que tienes una buena relación con Dios. No aceptas ninguna opinión de nadie, solamente que te la diga el Espíritu Santo. Por eso el siguiente versículo, amados hermanos, es la expresión del Señor Jesucristo que le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A este texto, amados hermanos, se les ha dado diferentes interpretaciones. Y también algunos dicen que el Señor Jesucristo hablaba de él mismo, ¿verdad? Cuando él decía, sobre esta roca. No estaba señalando a Pedro, sino a él mismo, sobre esta roca, porque Jesús es la roca. Sobre Jesús se edificará la iglesia.
Pero también hay otra interpretación, amados hermanos, en donde sí se refiere a Pedro, pero se refiere a Pedro en este estado espiritual de una buena relación con Dios. El Señor Jesucristo establece y edifica su iglesia sobre Él, pero van edificando sobre las personas que reconocen por el Espíritu Santo a Jesucristo como su Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo que cada uno de nosotros debe de mirar cómo sobreedifica. El fundamento es Cristo, pero cada uno de nosotros debe de mirar cómo edifica sobre el otro. Y qué bonito es cuando cada ladrillo, cuando cada persona en su buena relación con Dios reconoce a Jesucristo como su Señor. De esa manera, el cuerpo de Cristo va creciendo y se va edificando de una manera sana. Amén. Gracias a Dios. Por eso, amados hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice a través de la respuesta del Señor Jesús es que la revelación proviene de Dios. No te lo reveló ni carne ni sangre, no te lo reveló ninguna persona, sino Dios. La revelación de las cosas espirituales, la revelación de cómo somos en nuestro estado de nuevas criaturas, la revelación de cómo somos como personas convertidas a Jesucristo, amados hermanos, solamente proviene de la palabra de Dios. Nadie puede vivir de otra manera y decir que es hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay un término que se llama inspiración. Este término se refiere a la iluminación que Dios le da a los escritores sagrados, o le dio a los escritores sagrados, para que escribieran la historia bíblica de acuerdo a la personalidad del escritor. Todo lo que está escrito aquí, Dios lo inspiró. Y cada escritor plasmó lo que está escrito de acuerdo a la personalidad que Dios le dio. A eso se le llama inspiración. Pero cuando la palabra de Dios ya está escrita, amados hermanos, ya la tenemos escrita, y una persona desea tener una buena relación con Dios, entonces esa palabra, que es letra muerta, se convierte en letra viva cuando una persona le dice a Dios: Señor, ayúdame a comprender tu palabra, dame entendimiento conforme a tu palabra, para vivirla, para agradarte con mi vida, con mis acciones. Entonces a eso se le llama revelación. Es cuando Dios ilumina la mente de las personas por medio de su Espíritu Santo para darles entendimiento conforme a su palabra. Por eso se nos pide que escudriñemos la palabra del Señor, que le pidamos a Dios que lo que estamos leyendo lo podamos entender para poder vivir, para que nosotros podamos tomar las decisiones que sean necesarias para quitar o para cambiar lo que todavía no estamos haciendo bien, porque siempre estamos en el camino de aprendizaje. Nunca llegaremos a ser perfectos humanamente hablando. Nuestra mente es finita, nuestro entendimiento es finito, y necesitamos muchas veces leer y volver a leer y volver a leer y volver a leer para pedirle a Dios que nos ayude. ¿Por qué el Señor quiere que oremos por nuestros enemigos?
Cuando nos resistimos a eso, por lo que nos han hecho, por lo que nos han dicho, porque el dolor es mucho, porque no lo entendemos, es por eso que le pedimos a Dios que nos ayude, que con su Espíritu Santo ilumine nuestro corazón para que esta palabra que está aquí escrita pueda entrar a nuestra mente y pueda llegar a nuestro corazón y nosotros podamos tomar las decisiones que sean necesarias para honrar a Dios y para bendecir a las personas, y entonces poder orar por aquellos incluso que nos han hecho daño. Gloria a Dios. Entendiendo esto, dice 2 de Pedro 1, 20-21, dice: entendiendo esto, o entendiendo primero esto, dice el Señor, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera, amados hermanos, que nada, ninguna persona puede decirle a usted cómo conducirse, cómo comportarse, más que la palabra de Dios. Gracias a Dios, porque cuando una persona es madura en el Señor, entonces puede tomar la palabra de Dios y aconsejar. Esa es la única manera en que podemos tener el consejo de Dios para todas nuestras situaciones. Dios nos ayuda, Dios nos enseña a través de su lectura, a través de la oración, a través de la predicación y a través también de hermanos y hermanas que con su madurez cristiana y su vida probada pueden dar el consejo bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Juan Wesley decía, amados hermanos, cuando una persona escucha la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, solo puede hacer una de dos cosas: enojarse tanto que prefiera las cosas del mundo, o convertirse al Señor de tal manera que se deleite en ser una nueva criatura. Solo puede pasar eso. Incluso él decía, ninguna persona tiene el derecho de escuchar la palabra de Dios dos veces. El mensaje de la palabra de Dios, amados hermanos, es tan poderoso y tan claro que cuando una persona desea, cuando una persona anhela la palabra de Dios para su vida, la absorbe, le pone atención, le pide al Señor que le ayude, porque esa palabra proviene de Dios y es la que le va a ayudar a usted para salir adelante en cualquier circunstancia. Es la palabra de Dios. Pero hay personas que, como no tienen ese deseo, se enojan, se molestan cuando la palabra de Dios les dice que deben vivir una vida santa, que deben vivir una vida recta. Por eso, la revelación no proviene de ningún lado más que de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, San Mateo 16, que es la lectura en la que estamos basados, versículos 13 al 17. El Señor Jesucristo le pregunta, ¿quién dice a sus discípulos, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y sí, algunos dicen, tú eres Juan el Bautista, ¿verdad? Se parece. Incluso su predicación al inicio fue la misma. Otros dicen que eres Elías, porque estaba escrito que Elías había de regresar. Entonces dijeron, seguramente este es Elías, ¿verdad? Recuerden ustedes cuando Herodes mandó matar a Juan el Bautista y vio al Señor Jesucristo, seguramente, ¿verdad? Elías ya está aquí otra vez. Amados hermanos, ¿usted quién dice que es Jesús? Para usted, ¿quién es Jesús?
¿Qué respuesta puede dar? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa respuesta se la reveló, dice el Señor Jesucristo, te la reveló Dios. El Espíritu Santo te movió a dar esa respuesta. Para nosotros, amados hermanos, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos ha revelado Dios? Para poder dar una respuesta que salga del corazón, que provenga de una experiencia de conocimiento, de una experiencia de comunión, y que podamos decir: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es mi Señor. Esta pregunta que le hizo el Señor Jesucristo era tan importante porque de los versículos 21 al 28, el Señor Jesús les empieza a hablar de su muerte y empieza a caminar hacia Jerusalén. Les dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén. Por eso es tan importante la respuesta que nosotros tengamos a esa pregunta. En su camino a Jerusalén, en esa revelación de la palabra de Dios, amados hermanos, el Señor Jesucristo quiere enseñarnos algunas cosas. Y lo primero que dice el Señor Jesucristo es eso precisamente, que le era necesario ir a Jerusalén. El versículo 21 dice: cuando yo vaya a Jerusalén, voy a padecer mucho de los ancianos, voy a padecer de los principales sacerdotes, voy a padecer de los escribas, voy a ser muerto, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Los discípulos escucharon eso, pero no les cayó el 20 así de entrada. El Señor Jesucristo iba ya caminando hacia Jerusalén, pero Él decía: me es necesario. Amados hermanos, para nosotros el camino de la vida cristiana debe de conducir al Hijo de Dios, debe de conducirnos a nosotros hacia Jerusalén. Pero tenemos que saber que en ese camino de ir a Jerusalén vamos a padecer, amados hermanos, y vamos a morir, pero también vamos a resucitar en ese camino a Jerusalén. El padecimiento y la muerte van a ser en esta vida, pero la resurrección va a ser con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor Jesucristo quiere dejarles y quiere que ellos vean que si para ellos realmente Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, tienen que entender que es necesario caminar hacia Jerusalén. ¿Usted lo entiende, amado hermano? Es necesario. Por eso es importante que nosotros le pidamos al Señor entendimiento conforme a su palabra. Gloria a Dios. Amados hermanos, para los hijos de Dios es necesario ir a Jerusalén, porque en esa ciudad se encuentra nuestro Salvador, se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que estemos con Él. Amén. San Juan 14, versículo 3, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué es lo que dice? Si yo me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Volveré a vosotros, porque yo quiero que estén conmigo, que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Por eso, amados hermanos, es muy importante esto,
Pero también, amados hermanos, la revelación de la palabra de Dios a través de estos versículos 21 al 28 de San Mateo capítulo 16 nos enseña que a Jesús le era necesario padecer, dice, mucho de los ancianos. Iba a padecer mucho de los principales sacerdotes y iba a padecer mucho de los escribas. Esto quiere decir, amados hermanos, que en esa necesidad de ir hacia Jerusalén, él iba a encontrarse con muchas aflicciones. ¿Se acuerdan ustedes de lo que el Señor Jesucristo nos enseña? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Dice, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo pasó por ese camino. Pero lo que es importante aquí, o la palabra clave que podemos encontrar aquí, amados hermanos, es que es necesario. También puedo recordar, o podemos recordar, el capítulo 17 de San Juan, cuando el Señor Jesucristo ora a su Señor y le pregunta y le dice: Señor, ¿hay alguna otra manera? No había otra manera, era necesario. Por eso, amados hermanos, todos sabemos, porque lo tenemos escrito, que el Señor Jesucristo sufrió mucho. Amados hermanos, no estamos hablando de personas que lo encontraron en el camino y lo asaltaron. No estamos hablando de personas que eran sus vecinos y que le hacían la vida de cuadritos. Estamos hablando de personas que conocían la palabra de Dios. Estamos hablando de personas que enseñaban la palabra de Dios. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos. Eran personas que estaban inmersas en lo que la ley decía y enseñaba. De ellos es que el Señor Jesucristo iba a padecer mucho. ¿Qué tanto está usted dispuesto a padecer? Mucho de cualquier persona de la que estemos aquí. Porque aquí estamos los que sabemos, los que enseñamos, los que hablamos de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice: es necesario que haya problemas, mas hay de aquel por quien vienen los problemas. Pero es necesario que haya problemas. De otra manera, dijera Santiago, ¿cómo va a crecer nuestra fe? ¿O cómo se va a fortalecer nuestra fe? Entonces, en ese camino a Jerusalén, amados hermanos, el Señor Jesucristo dice: me es necesario ir, pero también es necesario que yo padezca. Pero no solamente dice eso, sino que dice: yo padezca mucho. Pídale usted al Señor sabiduría, entendimiento, gozo, paz, fortaleza. Porque en cualquier momento, amados hermanos, en cualquier momento, la persona que ahorita en este momento es su mejor amigo o su mejor hermano, llegará el momento cuando le dé la espalda. Cuando esas palabras bonitas que le dice ahorita, al rato se van a convertir en palabras feas. ¿Qué va a hacer cuando llegue ese momento? Todos debemos de cuidar nuestra vida espiritual y todos debemos de cuidar nuestra relación con los demás. Pero cuando suceda eso, ¿qué va usted a hacer? Por eso el Señor Jesucristo dice: a mí me es necesario. Pedro se levanta y le dice: Señor, yo no quiero que vayas. Nada de esto te acontezca, dice Pedro. Y ustedes saben la respuesta del Señor Jesucristo. ¿La pueden repetir conmigo? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es una respuesta poderosa. Es una respuesta
que sale del corazón, que tiene identidad. Es una respuesta firme, que no se mueve. El Señor Jesucristo hubiera podido decir: sí es cierto, ¿qué necesidad tengo yo? Porque esas son nuestras palabras. ¿Qué necesidad tengo yo de estar aguantando esto? Mejor me voy, mejor hago otra cosa. Allá en mi casa puedo hacer las cosas. No es necesario que yo vaya a ver caras. Esas son las respuestas humanas nuestras. El Señor Jesucristo hubiera podido haber dicho eso. Sí es cierto. Aquí estoy bien, vayamos a otro lado. Hay mucha gente que necesita escuchar la palabra de Dios en todos lados. No es necesario que yo vaya donde me vayan a pegar, donde me vayan a matar, donde me vayan a decir de cosas o a donde me vayan a ver feo. No es necesario. Pero el Señor Jesucristo, amados hermanos, es el Señor Jesucristo. Es nuestra cabeza, es nuestro líder, es nuestro capitán. Es el que nos enseña. Por eso Él pasó por esto, para que también nosotros sepamos que también podemos pasar por eso. También, amados hermanos, en estos versículos 21 al 28 de San Mateo capítulo 16, la revelación de la palabra de Dios, amados hermanos, nos enseña que a Jesús le era necesario ser muerto y resucitar al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando llegó ese momento, cuando se acercó ese día, amados hermanos, al Señor Jesucristo le dieron de puñetazos, lo azotaron, le escupieron en la cara, le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron en una cruz, le traspasaron el costado con una lanza. Hasta el último momento dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su cuerpo estaba siendo destrozado, amados hermanos, pero su espíritu estaba firme en el Señor. Él sabía que si permanecías esforzándose en vivir la vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios, Él sabía que su premio era estar con su Padre cuando Él resucitara. Bendito sea el nombre del Señor. Él sabía que era necesario pasar por todo eso, porque al final, amados hermanos, vendría la resurrección que le permitiría poder estar otra vez en casa, regresar al lado de su Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas cosas, amados hermanos, que nos pueden pasar en esta vida. Y hay muchas cosas que nos pueden hacer en esta vida. Pero si nosotros, amados hermanos, hemos entendido de la palabra de Dios que Jesús estará con nosotros siempre, que Él es el que nos fortalece, que es el que nos saca adelante, que es el que nos levanta, que es el que nos da paz, que es el que nos da gozo. Cuando nosotros estamos sumergidos en Él, amados hermanos, también sabemos que aunque tenemos que pasar por ese camino, también tenemos que saber que un día, amados hermanos, a la final trompeta, cuando suene la trompeta, resucitaremos también, dice el Señor, con todos aquellos que estén vivos todavía. Y entonces, amados hermanos, estaremos para siempre con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras tanto, dice el Señor, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La revelación, amados hermanos, solo proviene de la palabra de Dios. Cualquier persona que le haya dicho a usted que puede llevar una vida espiritual sin sufrimiento, lo ha engañado. La vida cristiana, precisamente por vivir la vida cristiana, es una vida que al diablo no le gusta y que también a muchas personas no les gusta.
y por eso le van a provocar dolores de cabeza. Pero si usted permanece firme en el Señor, podemos ver lo que el Señor Jesucristo nos enseña, porque Isaías 53:9 dice que Jesús fue una persona que nunca hizo maldad y que nunca engañó a nadie, pero aún así se esforzó mucho en vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Está usted viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? La revelación que ha recibido de la palabra de Dios le ha conducido a vivir una vida recta delante de Dios, una vida santa. Gracias a Dios porque el Señor es bueno, es misericordioso, y cada día que Dios nos da es una nueva misericordia de Dios. Si alguien desea pasar al altar a orar y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy, ayúdame, quiero caminar contigo, quiero honrarte con mi vida, quiero realmente ser una persona de la cual tú estés contento. Este es el momento que el Señor nos da. Es nuestra oportunidad. Porque la revelación solamente proviene de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Versículos dentro de la lectura que hemos considerado. Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dios es bueno, amados hermanos, y Él desea que nosotros seamos felices, que estemos contentos, que tengamos el gozo y la paz de Dios en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu amor, Señor, tu bondad y tu misericordia. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, porque tu brazo no se ha acortado para bendecir. Gracias porque en este tiempo de gracia, mi Dios, tu amor no se detiene para enseñarnos, para mostrarnos el camino, para ayudarnos a seguir adelante, para darnos a conocer tu voluntad a través de tu santa palabra. Nos das entendimiento, nos permites vislumbrar el camino, quitas la oscuridad, nos guías por el camino eterno. Queremos agradecerte, Señor, rogarte que aceptes nuestro corazón, que perdones nuestras faltas y que nos ayudes para caminar ese camino que tu palabra nos enseña, que una persona, por más torpe que sea, no se extraviará, porque es una persona que te busca, es una persona que te pide ayuda, que se esfuerza, pero es
persona que cuenta contigo, que tú vas a su lado, que tu Espíritu Santo ilumina su camino. Gracias, Señor, por cada prueba, gracias por cada dificultad, gracias por cada aflicción. En cada una de ellas, tú estás con nosotros. Bendice, mi Dios, a todos mis hermanos. Gracias por escuchar las oraciones que cada uno hace, mi Dios, en este sentido. Gracias por tu presencia, por tu gozo, por tu paz, por tu Espíritu Santo, por la iglesia, mi Dios, porque tú nos conduces a todos diariamente hacia ti. Que tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios los bendiga, hermanos.